tardes. Hoy vamos a hablar sobre los procesos de Hawks y una aplicación en el comportamiento de las acciones de control. Nosotros somos Sebastián Romero y quien les habla, Julián Marulanda. En- Básicamente, primero tendremos una introducción, luego haremos un pequeño recorrido teórico junto con una extensión a futuro. Luego hablaremos sobre métodos de simulación y también de estimación para finalmente llegar a unas conclusiones, dificultades y lo más importante que es el futuro de esta investigación. Existen modelos que no son tan fáciles de modelar porque aparte de que los eventos tienen una ocurrencia aleatoria, pues el mismo hecho de que ocurran afecta la probabilidad de que en un intervalo muy corto de tiempo ocurran más eventos. Tal es el caso de los sismos. Si nosotros experimentamos un sismo de magnitud muy alta, pues no existe calma inmediatamente después del sismo, sino que en días posteriores o incluso semanas posteriores vamos a experimentar sismos más pequeños. Ok, una vez con esto claro, un proceso de conteo, ya lo habíamos visto, toma valores positivos incluyendo el cero y es casi seguramente finito. Empieza en cero y si lo graficamos como una función de tiempo contra el proceso, es una función continua por derecha con incrementos unitarios. Un proceso puntual es básicamente, si tenemos ese proceso de conteo, no queremos ahora estudiar el proceso de conteo, sino que ahora queremos ver cómo se comportan los tiempos de llegada entre cada evento. Además, podemos definir algo que es las historias de llegada mediante una filtración, es decir, una sucesión creciente de sigma álgebras, de tal forma que pueda tener un mayor control de la historial del proceso. Luego definimos la intensidad condicional de un proceso de conteo. En este caso, lo que nos dice la intensidad condicional es, bueno, tengo el historial de llegada hasta el tiempo t, más o menos cuál es el comportamiento de ese proceso de conteo, cuál es el valor esperado de conteos que existen en ese tiempo muy pequeño delta t. Con esta definición de intensidad condicional llegamos a un resultado muy importante, y es que el proceso de conteo puede caracterizarse completamente por su función de intensidad condicional. De hecho, una intensidad condicional determina de manera única la distribución del proceso. Una vez con esto claro, podemos definir nuestro proceso de conteo Hawks mediante su, mediante su función de intensidad condicional, de tal forma que alfa es una distribución inicial que puede ser una constante o una función en términos de t, y en este caso la parte de la sumatoria guarda simplemente la información del proceso. A mu se le dice la función de simulación o también kernel. En particular, nosotros definimos el proceso de Hawks con decaimiento exponencial, en el que la función de estimulación o el kernel es de la siguiente forma. En este caso, alfa es el aumento de la intensidad por llegada y beta es la tasa de decaimiento exponencial. Aquí en este gráfico podemos verlo más claramente. Tenemos un decaimiento exponencial y también una tasa de subida una vez ocurrido el evento. Una vez con esto definimos el compensador del proceso puntual y básicamente este compensador lo que hace es guardar o acumular la información del proceso hasta el tiempo t. Nos dice más o menos cuál es el valor esperado de eventos que tuvieron que haber ocurrido hasta ese tiempo. Y algo interesante es que mediante la descomposición de Dogmeyer podemos hacer que si un proceso puntual o de conteo no es una martingala, si le sumamos su compensador, este sí sea una martingala local y podamos hacer o construir una teoría similar a la que construimos en el curso al final. Una vez con esto, llegamos a la parte de inferencia y al teorema función de verosimilitud de un proceso de conteo. Simplemente aquí hacemos las cuentas normales de verosimilitud, que en este caso para el decaimiento exponencial tiene tres valores. Y esta función de verosimilitud está, puede
darse con el compensador. Ya podemos entrar a la parte de simulaciones y bondad, estimación y bondad de ajustes de modelo. En este caso ya tenemos nuestra función de intensidad condicional de esta forma, con kernel exponencial, y algo que se tiene en los procesos puntuales es que no necesariamente cumplen la propiedad de Markov. Sin embargo, cuando definimos el kernel exponencial, no el proceso de conteo, pero sí nuestra función de intensidad condicional satisface esta, esta condición de Markov. Y de esta forma podemos escribirla de una manera que nos ayude, es decir, simplemente que la función, que ya la vimos anteriormente, esté dada por lo que sucedió antes, justo antes. En este sentido, lo que hacemos es definir dos variables aleatorias que son independientes y poseen las distribuciones que vemos aquí, de tal forma que si definimos una nueva variable aleatoria que consta del mínimo entre estas dos, pues el resultado va a ser justamente tk más 1, que es un proceso de Hawkes con los parámetros lambda, alfa y beta. El algoritmo es muy simple en este caso. Fijamos los parámetros y fijamos también el número n de observaciones que se quieren simular. Inicializamos el algoritmo teniendo en cuenta cómo definimos el proceso de Hawkes, es decir, t sub 0 tiene que empezar en 0 y si evaluamos la función de intensidad condicional en ese t sub 0, pues simplemente nos da la distribución inicial del proceso. Luego, obtenemos muestras aleatorias independientes, en este caso, y de esta manera vamos simulando estas variables aleatorias que ya las definimos y ya sabemos cómo se distribuyen. Lo que hacemos simplemente en el paso 4 es encontrar el mínimo entre estas dos y esta información guardarla en nuestra variable aleatoria t sub k más 1. De esta manera no solo guardamos esa información, sino que también almacenamos para que pueda seguir el algoritmo la función de intensidad evaluada en ese t sub k más 1. De esta manera simplemente repetimos el proceso y aquí hicimos la implementación en R, que es muy sencilla porque estamos haciendo una estimación, una simulación exacta y en este caso simulamos con un ejemplo, con unos parámetros y es importante que el parámetro alfa sea menor que el de beta para que el proceso pues no explote al infinito. Si sube más de lo que decrece, pues casi seguramente se va a ir hacia el infinito. En este caso, pues ya con la simulación simplemente tenemos cómo se comporta y también quisimos añadir una gráfica de la función de intensidad, que es esta. Listo. Ahora vamos con la estimación de parámetros por máximo. Bueno, listo. Entonces ahora para la estimación de parámetros, pues ya habíamos definido la función de log verosimilitud para el caso del kernel exponencial. Y pues la cosa es que aquí vamos a necesitar estimar tres parámetros. Bueno, entonces las fórmulas de estos parámetros no tienen fórmulas cerradas, entonces son métodos numéricos del tipo Newton-Raphson. Entonces ya sé que ya en artículos anteriores se ha demostrado cómo son sus primeras derivadas y segundas derivadas para poder aplicar estos algoritmos. Y aparte se demostró que estos estimadores de máxima verosimilitud cumplen ciertas propiedades para los procesos de conteo. Entonces, bueno, aquí tenemos el resultado 3, que es un resultado que es bastante importante, que nos dice que primero, convergencia casi segura, el parámetro converge casi seguramente al valor verdadero, usualmente es con probabilidad, pero se demostró que converge casi seguramente. La normalidad asintótica nos permite para hacer intervalos de confianza en nuestras estimaciones y aparte tenemos una eficiencia asintótica, es decir, a medida que va aumentando nuestro tamaño de muestra va a disminuir la varianza y nuestro estimador va a alcanzar la cota de Kramer-Rao, o sea, la mínima varianza posible para un estimador de este tipo. Entonces, bueno, ¿cómo implementamos este proceso? Esto ya viene implementado en una librería, se llama Nhox, y aquí simulamos con el algoritmo anterior, con estos parámetros, y calculamos, bueno, estimamos estos parámetros, que está más abajo. Entonces aquí está el código, pues se puede replicar muy sencillamente, y más abajo ya tenemos la salida, y ahí nos dicen los valores. Si se dan cuenta, los valores son cercanos. Aquí una notación pequeña, el paquete toma mu igual a alfa, a lambda, perdón. Entonces, pues vemos que el proceso de estimación está sirviendo. Aquí se usa un algoritmo tipo Newton-Raphson, usando primeras y segundas derivadas. Entonces, bueno, ya tenemos cómo estimar los parámetros, ahora tenemos que ver si este modelo es válido para nuestros datos. Entonces, bueno, aquí vamos a usar dos teoremas muy importantes, que el primero es el teorema del cambio de tiempo aleatorio.
que nos dice pues básicamente que si yo evalúo los tiempos de llegadas en el compensador, esto me tiene que dar un proceso de Poisson con tasa unitaria. Y aparte el análisis del residuo que nos va a decir que nuestras observaciones provienen de un proceso de Hawkes sí y solo si al evaluarlas en el compensador nos da un proceso de Poisson con tasa unitaria. Entonces, bueno, ahí tenemos la forma del compensador para el kernel exponencial. Pues, entonces, bueno, ya con esto podemos hacer pruebas sobre la onda del ajuste del modelo. Entonces, los autores del libro que nos guiamos, de DUP 2012 creo que era, entonces proponen primero hacer un gráfico cuantil-cuantil con los tiempos interllegada. Como vimos en clase, si un proceso de Poisson cumple que sus tiempos entre llegadas son exponenciales, independientes e idénticamente distribuidos. Entonces se usa este hecho y se trabajan con estos tiempos. Entonces más abajo podemos ver que hacemos el gráfico cuantil-cuantil y todos los puntos deberían caer sobre los cuantiles teóricos. Estos son, a la izquierda son los cuantiles de nuestros datos, de delta, pues lo llamamos así porque son las diferencias entre los tiempos. Y pues vemos que a pesar de unos puntos extremos, en general sigue un muy buen comportamiento. Y pues de una manera más formal esto se puede observar con dos pruebas, la de Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling, comparando contra una exponencial de tasa 1. Entonces más abajo, también está aquí implementado en R, hicimos las pruebas y se dan cuenta que dan p-valores muy cercanos a 1. Es decir, la hipótesis nula no se rechaza, entonces pues es viable que vengan de una exponencial con tasa 1. Entonces pues aquí podemos ver que el modelo va ajustando bien. Otra cosa que tenemos que ver es prueba de independencia. Entonces, correlación cero no implica independencia, pero una correlación que sea diferente a cero sí implica que no hay independencia. Entonces, lo que se hace es, primero, transformar las variables de forma que queden uniformes y se hace un lag plot, se grafica el tiempo contra su rezago, o sea, con un tiempo anterior. Y la idea es que no se observe ningún patrón. Pues aquí en el gráfico no se observa absolutamente nada. Más abajo podemos ver también otro gráfico que es el autocorrelograma. Todas las correlaciones, a diferencia de la del tiempo cero, que debería ser uno porque es la misma variable, deberían estar dentro de estas bandas azules. Esas bandas azules nos implican la prueba de Bartlett, que prueba de manera unitaria, o sea, uno a uno, si las significancias son diferentes de cero, las correlaciones, perdón. Y aparte hacemos el test del Lungbox, que mide si todas las correlaciones conjuntamente son diferentes de cero. Este pues es un test más general, entonces este es el que se usa y pues se tiene que tampoco se rechaza. Entonces, aquí vamos viendo que pues sigue un buen comportamiento en nuestro proceso simulado. Otro método que es una prueba, la prueba de Lewis, que fue demostrar que tiene más potencia que la de Kolmogorov-Smirnov para este caso, donde se quieren ver que viene de una exponencial de tasa 1. Bueno, pues está descrita en el paper ahí mencionado, lo implementamos en R, estos son los pasos a seguir, y es hacer una transformación de las variables de forma que queden provenientes de una uniforme exacta 0,1. Entonces, eso es lo que se prueba con este test de Lewis usando el test de Kolmogorov-Smirnov. Aquí, si se dan cuenta, el p-valor también es cercano a 1. Entonces no se rechaza, entonces se tiene un buen ajuste del modelo. Y por último, también se tiene una prueba basada en el movimiento browniano. Entonces, usando el principio de varianza de Donsker, tenemos que ese proceso ahí descrito, que es una transformación de nuestro proceso original, debe seguir un movimiento browniano en el intervalo 0,1. Entonces, usando este resultado se plantea la prueba de la ley del arco seno. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el tiempo donde el movimiento browniano alcanza su máximo tiene una distribución beta un medio, un medio. Entonces, bueno, ¿cómo consiste esta prueba? Vamos a coger nuestros tiempos transformados por el compensador y irlo por el tiempo total para que quede, bueno, pues necesitamos hartas observaciones para este tipo de pruebas, pero va a quedar un proceso distribuido en el intervalo 0,1, que por el principio de invarianza de Donsker vemos que es un proceso browniano. Entonces buscamos el argumento que maximiza el tiempo que maximiza el movimiento browniano observado y lo comparamos con los cuantiles de una beta un medio con significancia alfa. Entonces aquí pues, lo implementamos en R, esta prueba no está implementada pues, en ningún paquete y abajo vemos los resultados. Nos dice que si el M estrella cae en el intervalo de esa beta, entonces no se rechaza la hipótesis nula, entonces es plausible que vengan de una tasa exponencial 0,1. Aquí se ve que queda bien. Bueno, aquí esta prueba no la incluimos en el paper, pero es una idea similar, que es con la normal y el máximo. Pero pues no andaremos en esto. Entonces ahora vamos con el ajuste de los datos. Entonces, primero, los datos los obtuvimos de Yahoo Finance, son de Ecopetrol. Y estos son los datos correspondientes al día 5 de diciembre, desde que abrió el mercado, o sea, a las 14:30 horas UTC, o sea, referencia al meridiano de Greenwich, hasta las 20:59 UTC también. Entonces, bueno, ahí cargamos los datos. Vemos aquí primero, quisimos seguir la metodología que proponían los autores porque hay un problema con estos datos. Vienen separados en tiempos exactos. Cada minuto se registran varias compras. No se tienen cada minuto que compra se registró. Entonces, siguiendo los autores, vamos a agregar un ruido entre los intervalos de llegadas 0,1.
Esto con el fin de que se adquiera esa propiedad de continuidad del tiempo que deben tener los procesos de Hawks. Y adicionalmente, como hay tantos volúmenes de datos, para que sea analizable vamos a trabajar solo con los que son mayores al tercer cuartil de nuestros datos. Entonces el tercer cuartil ahí se ve que es 7764, se van a trabajar solo con esos datos. Entonces la hipótesis a tratar acá es si las ventas de grandes acciones en grandes volúmenes desencadenan más ventas de esos mismos volúmenes. O bueno, similares. Entonces aquí copiamos el mismo cuaderno que ya teníamos del pasado y pues simplemente cambiamos por los datos. Entonces arriba vemos un poquito arriba en la estimación, tampoco más abajito, en la salida, abajo. Ahí. Vemos que nuestros parámetros son significativos, excepto el lambda, pues bajo ciertas significancias. Pero lo importante aquí es que si este sea cero, pues no cambia la especificación del modelo, porque lo que nos está diciendo es que la tasa base es cero. Entonces empieza pues con cero tasa base, entonces no afecta de manera significativa la especificación del modelo, entonces se puede trabajar con ese modelo. Entonces aquí abajo aplicamos todas las pruebas que mencionamos anteriormente, entonces aquí vamos a pasar un poquito rápido, si quiere vaya bajando y rápido. Y pues miren, aquí vemos que el QQ-plot pues se sale un poquito, tiene unas cosas un poco pesadas, pero las pruebas de Kolmogorov, Smirnov y Anderson-Darling no se rechazan. Es decir, el modelo del ajuste pues está bien encaminado. Entonces bajamos, ahí nos dieron todos esos, las independencias, que esto es importante, también se ve que no hay ningún patrón significativo y que las autocorrelaciones más abajito no son significativas. Entonces se puede trabajar con este modelo por esa parte de la independencia. Entonces siguiendo con las demás pruebas, la prueba de Lewis también dio que no se rechazaba ciertos niveles de significancia. Si quiere ahí baja un poquito más rápido, pues ahí se ve el p-valor. Y pues la ley de que la prueba del arcoseno nos da lo mismo. Que si se dan cuenta, M estrella cae en el intervalo 0.01 y 0.99, que es el del beta un medio, un medio. Entonces, aquí podemos observar que el modelo ajusta bien, o por lo menos es razonable pensarlo. Entonces, como parte extra, graficamos la intensidad condicional estimada del proceso con estos parámetros estimados. Entonces, este sería el comportamiento de estas acciones. Entonces, aquí pues ya vamos con las conclusiones de todo este trabajo. Bueno, y ya con las conclusiones, pues la conclusión principal es que efectivamente hay un patrón de autoexcitación. Es decir, existe un patrón de autoexcitación en tanto una empresa compra un volumen de acciones considerable, entonces es más probable que otras empresas también se animen a comprar. Entre las dificultades que tuvimos, pues tal como lo dijo mi compañero, al sacar los datos de una fuente de libre acceso, pues la discretización de los datos es entre minuto, lo cual nos hace perder un poco como esa microestructura del mercado. Eh, Finalmente, ya les mencioné que nos gustaría continuar con la parte de procesos de Poisson marcados y tampoco le añadimos una parte que es de predicción, que se le dice forecasting, que nos permitiría, bueno, ya podemos hacer un análisis de cómo funciona el modelo en un día. Ahora nos gustaría saber, bueno, si tengo lo que pasó en este día, ¿qué podría pasar el día siguiente? ¿O cuál sería, por ejemplo, el valor esperado de acciones días al día siguiente según lo que pasó en el día anterior?